Hola, en este video vamos a hablar sobre el texto de herramientas metodológicas, donde vamos a tratar de capítulos que trata de casos y patrones. En este video estaremos presentes Julie Marcela Spitia, Nicole Gicapié, Miguel Aldana y mi presencia, Sofía Escobar. Casos y patrones. Primero debo dejar claro que han sido parte de los lineamientos metodológicos de la comisión. Así se sintetizan los aspectos fundamentales de tener en cuenta. La comisión usa las categorías de hecho, caso, patrón, contexto, explicativo, que siempre en relación con el conflicto armado, y categorías que comparten a los objetivos y mandatos de la comisión. Un caso generalmente son un conjunto de hechos que tienen una unidad o una identidad cuando ocurre una masacre que incluye la matanza. ¿Ok? Caso y tipos de casos. Un caso es un suceso o comportamiento o acontecimiento que tiene en común una misma situación de modo, tiempo y lugar, como así pues un caso en el cual hubo involucrados en un lugar, o sea, donde murió la persona y tiempo cuando se demoran en matarlo o matarla. También aquí hay un hecho o varios hechos, un hecho donde solamente hubo un solo involucrado, y varios hechos es cuando hay más de tres personas involucradas en un asesinato o una violación. Eh, y hay varios niveles de gravedad en el marco judicial. Patrones. Primero tenemos que dejar claro que unos patrones son los que enriquecen en la comprensión de cada caso, ayuda a solucionar casos judiciales de investigación. El patrón recoge los elementos mismos de los casos, sus similitudes y frecuencias respectivas. El patrón se puede llamar pescas milagrosas. Son ejecuciones extrajudiciales por las Fuerzas Armadas. Eh, Además, también los patrones son los que ayudan a solucionar los casos mediante elementos o mapas conceptuales que ayudan también a solucionarlos. Muchísimas gracias, eso fue todo por hoy. Herramientas metodológicas 2.3. Mapas de casos y patrones. Los mapas de casos y o patrones es el resultado de identificar aquello relevante y visión del conflicto, complementando la visión global del conflicto. Aunque no todos los casos muestran el mismo patrón, aún así es necesario mostrar representaciones que ayuden a armar las bases para entender y explicar lo fundamental del conflicto y su impacto en la sociedad y la población. Tener en cuenta el mapa de casos y patrones es fundamental para la definición de los casos y patrones. A investigar cómo identificar los mayores componentes explicativos, abordar cuestiones, explicar y la persistencia del conflicto que represente la violencia o el impacto sufrido. Tener información consistente y que elabore el análisis y contraste la información siempre que la relación de los 13 puntos del mandato de la comisión. La elección de casos debe tener al menos 2 o 3 criterios, como la gravedad, componente explicativo y representativo, etc. Y no debería enfocarse en solo uno de ellos, como sería un hecho muy grave, pero con muy poca representación de lo que pasó. Debe tener en cuenta definir primero el mapa de casos propuestos, que puede resultar en distintos patrones, como sería 6 casos de desplazamiento, pero con 3 patrones que los distinguen entre ellos. (2.4) Conjunto de casos y patrones. El conjunto de casos y patrones debe contar con una visión global, abordar y explicar aspectos clave del mandato de comisión, cubrir diferentes periodos del mandato de comisión, tener variedad representativa de territorio, sea regional o local, tener presente los diversos hechos victimizantes, tener en cuenta los diferentes tipos de víctimas, representar
los diversos responsables como civiles, agentes del Estado, armados, etc. El impacto producido, ya sea nacional, regional, local, individual, familiar, colectivo, a la democracia y a los combatientes. Y que se ilustre factores de transformación positiva. Según los alineamientos metódicos de la Comisión, la sección de casos o patrones debe responder a: una de las preguntas centrales es responder a las preguntas que se hacen las víctimas y la sociedad. Explicar de la mejor manera el complejo conflicto, el poder y las colisiones con otros sectores. Lo que tiene más importancia, lo que es significativo, debido a la particularidad. Que ayude a visualizar aspectos más desconocidos, el que tiene más riesgo de repetirse. Debe hacerse con la verdad y luchar por la justicia y la paz. El análisis de los casos o patrones busca desmentir verdades falsas, afirmar verdades obvias y buscar la verdad verdadera, siendo esto lo esencial para Colombia. Os voy a hablar del punto 2.5 y el 2.6 del capítulo 2. El primer punto tiene como título las preguntas de los casos y los patrones. Los casos y patrones responden preguntas distintas y entregan intelecciones distintas, complementarias y necesarias. Algunas de las preguntas en el caso son: ¿qué es eso? Otra es: ¿qué acontecimientos se concentrarán en eso? Otra es: ¿cuáles son las víctimas y de qué manera son afectadas? Y algunas de las preguntas del patrón son: ¿qué tienen en común estos casos para que se entiendan de manera semejante? Otra: ¿qué aporta cada uno de los casos a la comprensión de mayor de los otros casos del patrón? Otra es: ¿por qué? ¿Qué aporta el conjunto a la intelección mejor de cada uno? Y por último, es otra pregunta: ¿por qué se repiten estos casos? El segundo punto tiene como título de descripción del caso y patrón. Existen casos y patrones sobre modalidades de la violencia y otros sobre impactos o afrontamientos, y no todos los que se trabajen tendrán la capacidad explicativa de todo. En este sentido, se resalta la importancia de descubrir y analizar con determinamiento el modo de operativo de los derechos violentos, de los derechos de violencia, que en muchos casos ayuda a comprender la intención y la motivación del acto. En una perspectiva psicosocial, se debe tener en cuenta las afectaciones individuales, familiares y colectivas. Los afrontamientos y las formas de resistencia, ya sean individuales o colectivas, son cruciales para explicar cómo se respondió al conflicto armado. Trabajaré el tema de consistencia de la información, contraste y nivel de evidencia de capítulo 2. Diríamos que para el auditor obtener información confidencial representa un punto de partida clave en la realización de su actividad, ya que analizándola adecuadamente es posible que ésta se aprovecharía en todo proceso de ejecución. Y en realidad, para obtener y revisar y utilizar en forma práctica la información que rige un proceso, pues se requiere una secuencia lógica. Para que esta información coordine con los patrones, se requiere que la evidencia sea competente, es decir, que sea con calidad en relación a su relevancia y confidencial suficiente en términos de cantidad. Al tener en cuenta los factores como posibilidades de información errónea, importancia y
Costo de evidencia. Evidencias se consideran competentes cuando son relevantes, auténticas, verificables y neutrales, pero pueden ser afectadas por los riesgos inherentes y fueras de control. Podemos también conseguir puntos importantes para la confirmación de estas informaciones mediante observaciones, indicaciones, mediante entrevistados, cálculos, procedimientos y aprobaciones y confirmaciones.